Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía y le damos nuestra bienvenida a nuestro invitado del día. Se trata de Julián Musa, quien es teólogo y predicador cristiano, a propósito de este asueto que tiene una motivación esencialmente de fe. Bienvenido, un placer tenerlo con Muchísimas gracias, nosotros. un placer estar con ustedes, con Don Percio, contigo, Laura y con Miguel. Y estamos aquí para compartir y hablar de lo que ustedes consideren. El placer es de nosotros. Julián, la Semana Santa es una, obviamente, aparte de las festividades que la gente se trasladan a distintos puntos, pero está marcada mucho por la celebración cristiana, celebración de actividades, sobre todo momentos específicos que son pasajes de la Biblia que narran la historia de Jesucristo. Mm. Hoy es el Jueves Santo y se celebra una de las misas más importantes, que es la misa del Jueves Santo, la última cena, Mm. que es donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Desde el punto de vista teólogo, háblame un poco de la importancia de este evento. Eh, Todo lo que tiene que ver con lo que se conmemora en estos días es sumamente importante para la cristiandad. Ujú. Porque estamos hablando del acontecimiento, de lo que se conoce como el sacrificio de Cristo, la pasión de Cristo. Desde sus momentos de sufrimiento, esa escena que tú presentas tiene que ver con esa última cena donde Él comparte con sus discípulos y le habla del establecimiento del nuevo pacto. Y ahí el maestro siempre estuvo dándole ejemplo a ellos. Y uno de esos ejemplos, con eso que tú mencionabas, tiene que ver con eso de la humildad que se debe de tener, de cómo él siendo el maestro le lavaba los pies a sus discípulos. Entonces, pero el punto, lo que la gente, la parte donde se debe de reflexionar es en el significado de eso. Estamos hablando de que Jesucristo vino con una misión muy específica. Y eso nosotros lo vemos en Mateo capítulo 20, versículo 28, donde él dice que él había venido para dar su vida en rescate por muchos. O sea, él vino, murió en la cruz y esa muerte es el pago por el pecado de todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. O sea, el llamado de Cristo y por lo que Él vino fue para rescatar al hombre. Nosotros como seres humanos nacemos con un problema que se llama pecado. Y es esa inclinación que tenemos de no tomar en cuenta a Dios y de vivir vidas donde hacemos lo que nosotros consideramos sin vivir conforme a los preceptos del Señor. Eso solamente puede tener un cambio cuando nosotros reconocemos que Él murió por nosotros, le recibimos y en ese momento, entonces ahí, ese nuevo pacto que desde el Antiguo Testamento se venía hablando de que el Mesías venía, un Mesías que iba a rescatar a su pueblo, pues entonces ahí donde se cumple en la vida de todo aquel que cree. Entonces, el acontecimiento más grande de todo esto viene siendo el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque con la resurrección de Cristo, en donde Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó, ahí se confirma que Él era lo que Él dijo en todo momento, el Hijo de Dios, el Julián, Salvador. Julián, ¿cómo traducir eso en términos prácticos a la vida dominicana? En términos prácticos, Esas enseñanzas, esas referencias históricas, ¿cómo le son útiles al pueblo dominicano? Y sobre todo en una coyuntura como la que estamos viviendo, no solo aquí, en un mundo lleno de tensiones. eso es una excelente pregunta, don Percio, porque todavía esa sangre que se derramó en la cruz sigue perdonando pecados, sigue siendo el medio para que el hombre tenga una reconciliación con Dios, sigue siendo el medio por el cual el ser humano experimenta algo que Jesús enseñó, que es una doctrina, una enseñanza fundamental en la fe cristiana, que es la nueva vida, el nuevo nacimiento. Eso se traduce en un cambio. Cuando las personas vienen a Cristo, su vida es transformada. Y eso se evidencia en las acciones que esa persona empieza a dar a partir de ahí. De hecho, Jesús dijo que por sus frutos lo conocerán. Esa persona empieza a ser un ente de valores muy altos y de principios que aplica a su conducta, que permea su familia, permea su sociedad, permea su trabajo, porque vive
bajo los principios de Dios, bajo el temor de Dios, bajo el respeto de Dios. Y yo le escuché a usted hablando en el segmento anterior del tema de la formación de los hijos, la importancia de la crianza. Y evidentemente los principios cristianos son sumamente importantes para la formación de esta generación que se está criando en un mundo postmoderno, en un mundo que te habla de la posverdad, en un mundo relativista, que obviamente el relativismo moral y el relativismo de la verdad no se sostiene para nada, y el poder educar a nuestros hijos bajo el temor de Dios y el amor a los demás. Por ejemplo, la fe cristiana se fundamenta en dos grandes mandamientos. Mateo capítulo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el contexto de la situación que estamos viviendo ahora, producto de esta terrible tragedia que nos ha golpeado a todos, de alguna u otra manera, alguno de nosotros conocía a alguien de esas personas que murieron. Cristo es el único que ofrece paz, consuelo y esa fortaleza que el ser humano necesita en un mundo como este. Jesús dijo en Juan capítulo 24 que Él da una paz que el mundo no da. El apóstol Pablo, hablando de esa paz en Filipenses, dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y don Percio, nosotros hemos sido testigos de cómo realmente cuando la gente se acerca a Dios puede encontrar esa nueva vida y esa esperanza que le ayuda a sobreponerse a las dificultades. O sea, no estamos hablando de un Dios lejano, sino de un Dios que está cercano, muy cerca, hasta el punto que cuando uno mira el Salmo 38, versículo 14, dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Y una verdad bíblica que es trazada en todo el Nuevo Testamento es que Dios no está lejos, Dios está cerca y desea tener una relación personal con el hombre. Y esa relación solamente es posible por medio de Jesús, que es el camino que se ha trazado para eso. Jesús se hizo servidor, Sí. quizás siendo el líder, siendo Dios, como un gesto de amor, de humildad. ¿Vemos este gesto en la clase política? Obviamente no. Obviamente no. O sea, por sus frutos lo conoceréis. Que no fue Balaguer que le dijo eso, no, No, fue Jesús. Balaguer lo usó Para muchas su veces. conveniencia, ¿verdad? Pero no, lo que habla de nosotros son nuestros frutos. No es lo bonito que yo hable, la retórica tan hermosa que tenga. Y obviamente la clase política dominicana carece mucho de eso. Y lo importante es, por eso el mensaje de Jesús es un mensaje que no es para una clase particular, es para cualquier persona. Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos recibir el perdón que Él ofrece y a partir de ahí es que el hombre realmente puede, a través de esa relación con Él, puede ser un ente de bendición, un ente de ayuda, un ente donde esas palabras se pueden volver realmente no solamente palabras, sino realidades. Porque, por ejemplo, una persona que sea temerosa de Dios va a ser íntegro en su vida pública y en su vida privada, porque no anda buscando los ojos de los hombres. No es que me vean lo que yo hago, sino que yo tengo un Dios a quien yo me debo. Y a ese Dios que yo le sirvo, yo me debo a Él y no importa si me ven o si no me ven. Esa es una persona, si un político se convierte de verdad al Señor, conoce a Dios de verdad. Yo no estoy hablando de ese cristianismo de ahora, que mucha gente habla, que cristiano, de la boca para afuera, no. Es un poco establecer esos sentidos del límite que son los valores, los llamados valores. Sí, obviamente. Entonces, Ya. esa persona en su vida pública, en su vida privada, va a ser la misma. Julián, y el contexto de la Semana Santa, ¿en qué medida se mantiene una manifestación viva y real de la real motivación de esta semana? Lamentablemente, en una ocasión que tenía un compañero de trabajo, trabajaba en una casa licorera, y él me decía, Julián, las dos fechas del año donde más las personas consumen alcohol son Navidad y Semana Santa. Y lamentablemente, incluso hay naciones que ya ni siquiera hablan de la Semana Santa, sino que hablan de semana vacaciones. O sea, se ha ido perdiendo el sentido de la Semana Santa y nosotros, ustedes que son, ¿verdad?, comunicadores y saben muy bien
el tema de cuántas personas lamentablemente fallecen por darle rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. O sea, eso se ha perdido. Pero yo creo que producto de toda esta situación que nos ha pasado como país, creo que esta será posiblemente una Semana Santa diferente. Y puede, uno de los medios por donde el amor de Dios se hace muy manifiesto es en medio del sufrimiento. Yo creo que toda esta tragedia va a hacer que mucha gente piense en algo que Jesús enseñó en muchas ocasiones y es la fragilidad de la vida. O sea, esta tragedia, si hay una lección que podemos aprender de esta tragedia es que la vida se puede perder en un segundo. No importa el tipo de estatus social que la persona tenga, la vida se puede perder en un segundo. Y la gran pregunta es, ¿estoy listo yo para mi encuentro con el Señor, con mi Creador, para el encuentro con el Dios que me ha dado la vida? Entonces yo sí creo que, y es lo que estamos nosotros, que, ¿verdad? Que hablamos del Señor, que predicamos del Señor, es lo que estamos motivando. Y yo agradezco espacios como estos que nos permiten hacerle saber a la nación que este tiene que ser un tiempo de reflexión profunda, pero una reflexión que nos lleve a mirar a aquel que supuestamente se celebra en esta semana, que es a Jesús. Bueno, hay muchas actividades religiosas, sobre todo a estos jóvenes que he llamado tú le haces, quizás donde muchos de ellos están involucrados en hechos delictivos. La mayoría de los asaltos así que se dan en la calle, robos y todo eso, involucran a jóvenes que quizás muchos de ellos son menores de edad. Sí, es muy lamentable y vuelvo con algo, estaba atento, don Percio, a su comentario ahorita. Yo creo que tiene que ver mucho con la parte del hogar. Nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado como sociedad, lamentablemente. En una sociedad donde se valora más la fama por encima del respeto al otro, de la solidaridad con el otro, nosotros vemos cómo la gente, por fama, por dinero, como que el valor del ser humano está en el dinero. Entonces esos muchachos entienden que su valía está en el dinero y como no lo tienen, porque eso es lo que le promueve el reggaetonero, el dembowcero y los medios, ¿verdad? Entonces él, como él necesita para ser una persona que tiene valor, dinero, lo va a buscar como sea. Nosotros vemos, por ejemplo, se dio el caso ahora que indignó, o sea, de cómo una persona se hace llamar un héroe que fue el que rescató, entre comillas, pero fue una mentira a la comunicadora de aquí, a Elianta. Elianta. Y uno dice, pero caramba, ¿cómo es posible? Pero es porque la gente anda buscando en el mundo actual, la fama es un valor y no importa cómo se consiga. El dinero es un valor, no importa cómo o sea, hay una distorsión de valores en la sociedad. Y por eso es que nosotros vemos cómo esos jóvenes están delinquiendo. Hay un problema en los hogares. Yo creo que la raíz del problema de nuestra sociedad está en que lamentablemente padres no están asumiendo el rol que deberían de tomar. La escuela cumple un rol, la iglesia cumple un rol, pero primariamente quienes son responsables de sus hijos son sus padres. Entonces, yo creo que esto es lo que estamos cosechando, una sociedad que valora antivalores. Hay una contradicción ahí, pero es así. Y eso es lo que estamos viendo y por eso Ahora, vemos esa deformación Julián, en muchos jóvenes. Quizá este señor que se hace pasar por héroe es la mejor muestra de que los países no se dañan por pedazos. Cuando se dañan enteros y todos los escenarios se dañan. Lo que uno tiene son muchos malos ejemplos públicos para la sociedad, que tal vez no hay, digamos, una línea de, digamos, ética y moral que tú puedas promover en la escuela. Entonces, en la escuela se ha dado una combinación interesante y preocupante, que se ha combinado la debilidad de la estructura familiar con la debilidad de la escuela, porque tampoco han dejado de existir los profesores referenciales que marcaban a muchas generaciones. Entonces, parecería que estamos atravesando por un tránsito
preocupante, pero interesante, porque algún punto de inflexión tenemos que encontrar que nos vuelque un poco a retomar el camino correcto. Es así, la educación en República Dominicana, bueno, la historia está ahí, se ha atrasado, lamentablemente. O sea, uno tiene, por ejemplo, mi abuelo, el papá de mi papá, él llegó a un séptimo curso y él nos alfabetizaba a nosotros. A un séptimo curso y nos alfabetizaba a sus nietos. Mi papá me llevaba fines de semana donde mi abuelo y él nos ayudaba con la ortografía, pero ahora vemos cómo lamentablemente eso se ha atrasado. Hay que orar mucho, don Percio, porque es que la fiebre no está en la sábana. O sea, hablando de una perspectiva bíblica, el problema del hombre sigue siendo el mismo y es el pecado del hombre. El pecado en el corazón del hombre es que los lleva a que el ser humano sea egoísta, a que el ser humano lo que le importe es lo de él sin importarle lo de los demás. Es bien sabido que mucha gente va al Estado con una mentalidad de buscar lo suyo y así un país nunca va a progresar. Un país como este que tiene tantas virtudes a nivel natural, todavía hay valores que por la misericordia de Dios como cultura se conserva, que son muy buenos cuando uno lo compara con otras culturas, por ejemplo. Pero yo creo que, bueno, nosotros orar a Dios para que le dé luz a aquellos que nos dirigen. Cuando uno mira, don Percio, el problema del tránsito en República Dominicana, uno dice, pero esto es impresionante, o sea, está faltando voluntad política. Yo creo que ahí es donde radica el problema, o sea, donde se supone, ahora se llama ministerios, la palabra ministro quiere decir servidor. Si de verdad aquellos que asumen cargos públicos fueran servidores del pueblo, nosotros viéramos la sociedad diferente. Entonces, esperamos en el Señor que ese punto de inflexión llegue, porque lo estamos necesitando, porque como sociedad no estamos caminando bien y lo que yo estoy diciendo aquí no es una teoría de conspiración, porque ustedes los medios de comunicación nos muestran cómo va la sociedad muy claramente y eso se ve. Julián, desearte una excelente Semana Santa para ti y a la gracias. familia, agradecerte tu presencia aquí con nosotros, que cerramos hoy esta semana nosotros. Sí, como se matinal. cierra ya esta semana. Hoy es nuestro último programa. Desearle al pueblo dominicano que se comporten bien, que se la pasen bien y que regresen todos vivos, sanos y vivos el lunes que viene, porque los necesitamos activos, ¿verdad? Es así. Ese sería es el así. deseo final. Prudencia, señores. Así Prudencia. mismo. Señores, buena Semana Santa para todos, mucha prudencia y nos vemos el lunes.